Ok, vamos a continuar ahora. Después de haber analizado este ejemplo en el que hemos visto un cruce de dos vías, las dos de doble sentido, un semáforo con dos fases, todos los datos están acá, semáforo, duración del ciclo 100 segundos, dos fases, en una pasan norte-sur, en la otra oeste-este, los tiempos de BR 35 en el norte-sur, 55 este-oeste. Duración del ámbar 5 segundos, son dos ámbar, porque dos fases. No hay todo rojo, si se dan cuenta, porque la suma de todo eso da 100. 35 de BR, 55 de BR suman 90. Y los 10 segundos que quedan para completar los 100 segundos del ciclo son 5 y 5 de ámbar, ¿no? Para las dos transiciones. Entonces no hay todo rojo. Esa es la situación actual. Todo es dato. Con los datos de la situación actual hemos hecho el análisis. Y ¿qué más? Había porcentaje de camiones y buses solo en los accesos oeste y este, pero solo yendo de frente. O sea, acá 302, 322, 474, 433, todos los que van de frente tienen un 5% de camiones y 10% de buses. El resto todos son vehículos ligeros, no autos. ¿Qué más? Había paraderos, aparentemente no, pasaban buses pero no paraban aquí, entonces no había bloqueo por buses. En cuanto a la geometría, los anchos de carril eran datos, creo que eran de 3 metros, por acá debe estar, acá, todos los carriles tienen un ancho de 3 metros, la pendiente era dato, 6% de sur a norte, positiva, 4% de bajada de oeste a este, ¿no? Y automáticamente en sentido contrario cambia de signo, ¿no? Si uno es bajada, en el otro es subida. ¿Qué más? El FHMD es dato, punto 95, ¿no? Si tenemos datos tabulados y datos recolectados de campo, pues por cuartos de hora, en realidad el FHMD se podría calcular y usar el que se tiene como información, ¿no? No esto de que sea punto 95 para todos, es para facilitar los cálculos, ¿no? En realidad no hay por qué asumir eso en un caso real, hay que calcularlo. ¿Qué información más? Calculamos la demanda ajustada, el flujo de saturación, la capacidad y el grado de saturación para la situación actual, y también determinamos los niveles de servicio por grupos, luego por accesos y luego para la intersección. Entonces voy a mostrar ahora cómo son esos resultados para cuando se hizo grupos de carriles, y vamos a proponer una mejora teniendo en cuenta los dos parámetros que hemos determinado. ¿Cuáles son? El grado de saturación y el nivel de servicio. Hay que mejorar esa situación. Entonces hay que bajar el grado de saturación, tratar de contenerlo en un rango sugerido que era entre 0.5 y 0.8 en la medida de lo posible. Y si no, reducirlo. Y si lo vamos a reducir, de preferencia que baje de 1, ¿no? Que sea 0. Algo, o sea que la demanda no supere la capacidad. Y el nivel de servicio, lo que salga, bajarlo, pues, ¿no? Si está en F, pues la opción de bajarlo a E o a D. Y si está en E, igual, bajarlo a D, a C, a lo que se pueda. Con algunas medidas de gestión, ¿no? Que pueden ser centradas en la demanda o en la oferta, en la capacidad. ¿Ok? Entonces vamos a los datos que están en el Excel. Acá está el Excel. Esta es la demanda ajustada, tal cual la calculamos. Teníamos, aquí vamos a revisarlo por grupo de carriles, ¿ya? De una sola forma. La otra forma de agrupar, el procedimiento es similar, ¿no? Entonces observen que los datos decían que había dos fases, en una pasan norte y sur, en la otra este y oeste. Todos los movimientos que vienen de esos accesos, ¿no? En este caso, norte y sur tenían un solo carril,
este y oeste, 2 carriles cada uno, y todos eran compartidos, ¿no? Movimientos de giro de derecha, giro izquierda y de frente en un solo carril compartían en norte y sur. En el caso del este y el oeste eran 2 carriles que compartían 2 movimientos. El pegado a la vereda era de frente y giro de derecha y el otro de frente y giro izquierda. Igual para el otro, para el sentido contrario, ¿no? El este con el oeste. Entonces, todo esto era dato. Todo esto era dato. Simplemente hemos pasado esa información acá a una tabla. Flujos vehiculares referidos a una hora que se supone que era la hora pico. Se podría haber hecho el análisis para cualquier hora, ¿no? La hora valle también. O la hora pico tarde, si es que esta era la pico mañana. Entonces los datos están ahí de los conteos, todo esto está en vehículos mixtos. Un porcentaje de algunos de estos son camiones y buses, ¿no? Acuérdense que algunos de estos soportaban un porcentaje de buses, otro de camiones. El FHMD era dato, entonces si ustedes dividen el VHMD entre el FHMD, ¿qué cosas están haciendo? Están suponiendo que el flujo de esa hora puede ser igual al del cuarto de hora más cargado. O sea, si en una hora, por ejemplo, giran a la derecha 12 vehículos en el acceso norte, en algún cuarto de hora de esa hora en la que han pasado 12 vehículos haciendo ese giro, uno de sus cuartos de hora está más cargado. Entonces, si durante la hora pasan los 4 cuartos de hora igual de cargados que el cuarto de hora más crítico, en vez de 12 pasarían 13. Eso es lo que estamos calculando aquí cuando se divide VHMD entre FHMD. Entonces, en realidad, esta es la tasa de flujo referida al cuarto de hora más crítico. Y esto de aquí sería la tasa de flujo de la hora pico, ¿no? Y esta es la tasa de flujo, esta de aquí es de la hora pico, y esta es la tasa de flujo del cuarto de hora crítico de la hora pico. O sea, esto es un poco más crítico que el de la hora pico, ¿no? Por eso algunos se nota el cambio, miren, aumentan, la mayoría aumenta en realidad. ¿Por qué? Porque el FHMD no es 1. Si esto fuera 1, estos dos coincidirían. O sea, cuando esto ya está recontra crítico, ya no hay a dónde más meter más carros. En el ejemplo que están viendo, creo que sale 0.98. Entonces la diferencia es menor todavía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo más desagregado posible, que es por movimiento. En este ejemplo habían 2 fases, 4 accesos, porque es 2 vías de doble sentido. En un caso son un carril por sentido, en el otro 2 por sentido. En total, como son compartidos, se suma el total de movimientos posibles, son 3 y 3, 6 y 4 y 4, 8, 14. 14 movimientos. Para cada uno de los 14 movimientos hemos calculado la tasa de flujo por movimiento. Aquí lo agrupamos por carril. Estos 3 comparten carril, estos 3 comparten carril. Acá 2 y 2 comparten los 2 carriles del oeste y estos 2 y 2 del este. Luego tenemos por acceso, simplemente se van acumulando, ¿no? Acá es un solo carril, coincide. Acá también uno, acá todos se suman porque son los 2 carriles de este acceso y aquí igual. Y aquí sumo todo y tengo la tasa de flujo de la intersección. Entonces, por grupo de movimiento me salían 4 grupos. Aquí están los totales para cada grupo. Y por grupo de carriles me salen 6. Entonces, son 6 carriles. Al final, si son 6 grupos, cada grupo va a tener un solo carril. Ok. Entonces vamos a analizar cómo era la situación actual en cuanto a la capacidad. Esta es la demanda, ¿no? Vamos a ver la capacidad. Teníamos igual las 2 fases, los 4 accesos, en este caso 6 grupos de carriles, todos de 1, n es 1 para todos. Habíamos supuesto que la población era de más de 1/4 millón de habitantes, por lo tanto el S0 1900. Y los factores, ¿no? Los 11 factores para la situación actual, donde el ciclo es conocido, es 100 segundos, y los repartos de BR también era dato, ¿no? Entonces cuando uno va a campo y analiza la situación actual, tiene ese dato ahí disponible. Con eso trabaja para la situación actual. Entonces el ancho de carril no afectaba porque era en el rango en el que era lo estándar, ¿no? De 3 a 3,87, en este caso factor 1.
Presencia de vehículos pesados solo afectaba a los grupos por donde había circulación de camión y bus. En este caso estos cuatro. En norte y sur no pasaban, por eso no afecta, factor 1. Como son factores multiplicativos, multiplicar por 1 no pasa nada. Pendiente, los porcentajes respectivos, datos, ¿cómo afecta? En subidas le resta capacidad, en bajadas la aumenta. En subidas la pendiente es positiva. Entonces aquí es positivo, 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 por eso disminuye un pequeño porcentaje, ¿no? 4% de pendiente le resta 2% de capacidad. Y acá 3% o 6% de pendiente positiva le resta capacidad con la fórmula, ¿no? 1 menos el G sobre 200, ¿no? Y cuando es bajada, la pendiente es negativa, el menos con el menos cambia y le añade capacidad. Factor por parqueo, habían datos de parqueo solamente en los grupos de carriles afectados, ¿no? ¿Cuáles son los adyacentes a la vereda? Entonces hay dos carriles, o dos grupos de carriles en el oeste, uno pegado a la vereda y el otro pegado a la berma central. Al que está pegado a la berma central no le afecta, por eso su factor es 1. Igual en el este. Y al que está pegado a la vereda sí, acá está. En el norte y sur no se podía estacionar, factor 1. Acá con la fórmula, ¿no? N, número de carriles en el grupo, menos 0.1, menos 18 veces la cantidad de maniobras por estacionar durante esa hora que se está analizando, en este caso era la hora pico, sobre 3600 sobre N. Listo, es reemplazar. Bloqueo por buses no había, no hay paraderos, en un caso que pasan buses y en el otro no pasan buses, todos uno, no afecta. Está en el centro de la ciudad, sí, solo por estar en el centro, 10% menos de capacidad, 0.9. Factor por uso de carriles, en este caso todos los grupos tienen un solo carril, no hay un reparto eh, no equilibrado que analizar porque todos son de un solo carril. Si tuvieran más de uno y fueran exclusivos, ahí sí se tenía que calcular el FLU. Por lo tanto, uno para todos. Ahora para los giros, sí, flujos opuestos. En cuanto a giros a la izquierda, se hizo identificando cuál de los casos era cuando tienen flujo opuesto. En este caso, los cuatro tenían flujo opuesto. ¿Por qué? Porque se dan en simultáneo los movimientos de sur con norte y este con oeste. Entonces cualquiera que gira del este a la izquierda tiene el flujo opuesto del oeste viniendo de frente. Y eso genera un punto de conflicto. Se calcula con la fórmula respectiva y ahí está. No había que interpolar con los flujos opuestos. Giro a la derecha igual, había que ver de cuántos carriles se hace el giro. Y en todos los casos era de 1. Entonces 0.95 para los que afecta. Para los carriles que están pegados a la berma, pues de ahí no se debería girar a la izquierda, entonces no afecta, 1, 1. Giros con peatón y bicicletas. Acuérdense que bicicletas no había como dato, solo peatón. Y peatón no había en todos los cruces, solo en 2. Entonces, donde afectaba se calculó el factor, tanto para la izquierda como para la derecha. Conocido el ciclo de 100 segundos y el reparto de 35 y 55 que está acá, ¿no? Tiempo de verde, ciclo, y con eso se calcularon estos factores y se pudo obtener el S, flujo de saturación de cada grupo ya afectado por sus 11 factores, ¿no? Acá está el S sub 0 1900 por su factor de ancho de carril, presencia de vehículo pesado, pendiente, parqueo, bloqueo por buses, si estás en el centro o en la periferia, uso de carriles y los giros, ¿no? Los 4 de giros, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, y cuando hay peatón y bicicleta, ¿no? Entonces tenemos esto ya calculado para cada grupo. O sea, observen pues que los 1900 de situación ideal se han achicado un montón. El más grande es este de 1000, ¿no? Casi la mitad perdido.
Y este es el más drásticamente castigado, 392, o sea, tenía 1900 y se volvió 392. ¿Por qué? Por sus 11 factores, pues. Cada uno lo ha ido multiplicando por un número menor que uno y lo va reduciendo. Entonces, si ustedes miran todos los factores acá, van a ver pues que por ancho de carril no afecta. Presencia de vehículos pesados sí, 78% se vuelve. Este solito le reduce 22%. Pendiente, algunos le aumentan, otros le quitan, pero casi nada, 3%, 2%. Parqueo, 16%, no sé, ya comienza a pesar. Acá no hay nada que hacer, estás en el centro, ¿no, caballero? No hay nada que hacer ahí. No puedes trasladar la intersección a otro sitio, no sería irreal. Y por los giros, ahí sí, miren, por giro izquierda, giro derecha, giro derecha. Los giros a la izquierda son los más castigadores, miren este, .292. O sea, tu factor es 29, 0.29. Si los demás son unos, o sea, si no están activados, solamente este está funcionando, automáticamente tu capacidad se reduce a menos del 30%. Acá a menos de la mitad, aquí al 56%, aquí al 39%, ¿no? O sea, el factor más castigador es este, el giro a la izquierda. Y también hay giro a la izquierda que tiene conflicto con peatón y bicicleta, en este caso peatón nomás. Entonces, este es el que más castiga. Giro a la derecha, bueno, no es tanto, porque cuando volteas a la derecha no hay flujo opuesto, ¿no? Salvo que venga alguien contra el tráfico de retro, o en bicicleta contra el tráfico, que a veces con cierta frecuencia se observa, ¿no? Pero eso no se analiza acá, es contra vehículos. Entonces, esto de aquí es lo que más drásticamente reduce la capacidad. Entonces, una salida para mejorar el grado de saturación es ver la forma de que esto no sea tan bajo. Ahora, ¿cuánto nos sale los grados de saturación en este escenario? Observen, ya tenemos la demanda, la capacidad. Después el flujo de saturación con el verde, el ciclo y el N, que es la cantidad de carriles por grupo, calculamos Q mayúscula, ¿no? N por S, por el tiempo de verde sobre el ciclo. Entonces, esto todavía se reduce más, porque esto es la cantidad de vehículos que puede pasar en una hora de verde. Esto es en los 35 segundos de verde de cada 100. Entonces se está reduciendo todavía al 35%. Y acá al 55%, porque de los 100 segundos que dura el ciclo, 55 tienes de verde en estos 4. Entonces, esto es lo que puede pasar en una hora en cada uno de los grupos. De los 1900 de condición ideal se vuelve esto. Y cuando divides Q minúscula entre Q mayúscula, sacamos el grado de saturación. Observen los valores. 1 punto algo, 1 punto algo, 1.6, 0.6, este es el único menor que 1. 1.6, 1, pasa de 1, 1.6. Casi todos son mayores que 1. Si es mayor que 1 el X, el nivel de servicio es F, automáticamente, sin tener que calcular las demoras. Acá tengo por grupo, por acceso y para la intersección 1.28. Y el crítico, con su fórmula, sale más crítico aún, 1.672. Entonces, con este parámetro nomás, esta intersección es crítica en esa hora pico que se está analizando. Y dado que su grado de saturación es mayor que 1, yo ya no debería calcular las demoras para determinar el nivel de servicio, ya debería suponer que es F. Acá sale F, lo hemos calculado por si acaso, ¿no? Solo para corroborar, ¿no? Acá está la demora 1, demora 2, el factor de progresión para la demora 1, la demora 3 que hemos supuesto que no hay, porque supusimos que la cola inicial era 0. La demora total, miren, solo 2 son menores que 80, o sea, no llegan a ser F. Los demás sí, y lejos, 344, F, recontra F. 98, más que 80, está en F.
Acá sí, un poquito bajo, 20, C, 61, E. Entonces, esto es para cada grupo. Con el promedio ponderado, ponderando con las demandas, nos sale el de cada acceso, en este caso para oeste y este hay que calcular porque tiene dos grupos. Sale F, el E con el F pesa mucho más, miren, 344 versus 61. Y ponderando con las demandas con Q minúscula, que está por acá, sale que son F, los cuatro accesos. Y la intersección es F. Entonces, con los dos parámetros de análisis, grado de saturación y nivel de servicio, la situación es crítica. Y como estamos viendo acá, los factores por giro a la izquierda son los que castigan más, los que reducen más drásticamente la capacidad. Vamos a atacar por acá para intentar mejorar la situación. Entonces yo propongo eliminar giros a la izquierda. Es una forma de mejorar el desempeño de ese cruce. Entonces el X debería contenerse, no pasar de 1 en la medida de lo posible o bajarlo hasta donde se pueda. Y el nivel de servicio seguramente ya no va a ser F, esperemos que baje. Pero como son bien altos sus parámetros de demora, puede ser que lo bajemos hasta un número que todavía sigue siendo F. Acuérdense que más de 80 es F. Si lo bajo de 200 a 100, ha bajado un montón, pero sigue siendo F, ¿no? Es como un gordo que baja de 500 kilos a 400 kilos, sigue siendo obeso mórbido. Perdió un montón de peso, pero sigue siendo nivel de servicio F, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se puede hacer? Veamos el gráfico de la figura. Ahí. Entonces, como los giros a la izquierda son los que castigan más, porque sus factores son los que reducen la capacidad con más intensidad, voy a hacer que estos 42 ya no volteen acá, que estos 26 ya no volteen a la izquierda acá, estos 16 tampoco, y estos 18 tampoco. Entonces, con eso seguramente los factores de giro a la izquierda pues ya no van a ser 0 punto algo, sino van a ser 1, porque ya no va a haber esa presencia de giro a la izquierda, pero igual estos 42 que tienen que ir de sur a oeste, ¿cómo hacen? No se van a cambiar de trabajo, de colegio, ¿no? Tienen que ir para allá. Entonces, formas de ir para allá hay. Estos 42, por ejemplo, podrían voltear antes, aquí a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y hacer esta maniobra y voltear acá a la izquierda y cruzan. Otra forma sería irse de frente, se pasan el cruce y hacen acá una vuelta a la manzana y voltean para allá. O si no, se van de frente, buscan un codo, dan la vuelta en U y acá giran a la derecha. ¿Cuál se sugiere? Eso ya depende del lugar que se analice, pues, ¿no? Por ejemplo, en Javier Prado con Rivera Navarrete, ¿cómo hacen? Voltean antes en las begonias, voltean en las begonias antes, bajan por la paralela, los geranios creo que es, y ahí voltean a la izquierda y entran a Rivera Navarrete y cruzan, ¿no? Entonces, ¿estos 42 van a seguir yendo para acá? Sí, esa es una opción. Otra, la que hay en Camino Real con Javier Prado, ¿no? Javier Prado de frente, Camino Real para este lado. Ya no van a poder voltear aquí, pero tienen que ir para allá, sí. Ahí ya no hay cómo voltear antes, porque justo acá está Petituas, Arequipa, y donde voltean para dar esta maniobra, difícil. Entonces ahí se optó otra forma, ir de frente y hacer la vuelta a la manzana acá. Y no una manzana, sino 2 cuadras más allá, ¿no? Si ustedes ven en esta de aquí, el sentido no deja, desemboca en el Javier Prado. Entonces 2 cuadras así y dan esta maniobra. Y acá voltean para este lado. Entonces en ese caso estos 42 que ya no van a voltear aquí, ¿qué hacen? Se van de frente. O sea, aquí ya no van a ver 376, sino 376 más 42 yendo de frente. Acá se dan la vuelta y esos 42 que tenían que ir a la izquierda ahora van a estar por acá 42 más pasando para allá. Como acá hay 2 carriles, los voy a repartir así, 21 acá, 21 acá. Ok. Igual va a ser en los otros cruces. Entonces yo supongo, por ejemplo, que estos 18 que ya no voltean para este lado,
se van de frente, entonces acá van a haber 235 más 18 yendo de frente. Y estos 18 van a dar esta vuelta acá, y acá hay dos carriles, entonces 9 para acá, 9 para allá. Entonces acá ya no hay 302, va a haber 302 más 9, 322 más 9. Y así en cada uno de los 4 giros, ¿no? Es igual acá estos 26, volteaban aquí, ahora se van de frente. 26, pero acá hay dos carriles, acá, 13 acá, 13 acá. Voltean acá, y ahora sí se van para donde tenían que ir. Los 26, si acá hay un solo carril, los 26 se suman acá. Entonces aquí ya no hay 376, van a haber 26 más. Pero también van a haber otros, miren. Por ejemplo, ya, los 42, pues, estos 42 que se dan de frente. Porque ya no pueden voltear acá. Entonces acá voy a aumentar estos 42 que se dan de frente. Y estos 26 que van a dar la vuelta acá. O sea, aquí van a aumentar 42 y 26 acá. Van a haber dos números más en cada carril de ir de frente, ¿no? Estos 42 se suman a estos, que dan la vuelta así. Y estos 26 que dan la vuelta para acá, también. Entonces hay que añadir 26 y 42 acá. Acá lo mismo, ¿no? Estos 18 ya no voltean aquí, los aumento acá. Tendría 18 más 235. Y aparte están estos 16 que venían por acá. Se van de frente aquí, dan la vuelta acá. 16 más, ¿no? 18 más 16 más 235. En el caso del este-oeste, estos 26 que volteaban acá se van de frente, pero como hay dos carriles son 13, 13, y al dar la vuelta casi los 26 se añaden. Entonces en cada movimiento de giro de derecha va a haber un cambio, va a haber un aumento, y estos giros a la izquierda se van a volver ceros. Entonces solo con ese cambio vamos a ver qué pasa. Entonces se va a recomponer la demanda, sí, y la capacidad. Vamos a ver, entonces como vamos a hacer cambios, seguramente el ciclo tal cual está con 100 segundos y 35 de BR por una fase y 55 por la otra, ya no va a alcanzar o ya no va a calzar con el nuevo reparto de la demanda. Entonces vamos a proponer un nuevo ciclo. ¿Con qué? Con la fórmula de Webster, con el ciclo óptimo. Entonces son dos cambios, ¿no? Prohibir giros a la izquierda, proponiendo maniobras alternativas para que sigan yendo a donde tenían que ir, y modificar el ciclo, ¿no? De repente el ciclo cambia, o de repente no cambia, no sé, pero tal vez cambien los repartos, ¿no? De repente el ciclo sigue siendo 100, pero el reparto ya no es 35, 55, puede ser que varíe, o de repente varía todo, el ciclo aumenta, disminuye, y el reparto ya no es 35, 55, sino lo que salga. Entonces solo con números, vamos allá, al Excel. Entonces el nuevo ciclo para grupos de carril, a ver. Entonces primero hay que ver la demanda, ¿no? Porque en la demanda también han habido cambios. Entonces acá está mi demanda Q minúscula, la tasa de flujo ya con los giros prohibidos, ¿no? Miren, las dos fases, voy a seguir suponiendo que van a ser dos fases, solo que ya no sé si el ciclo va a durar 100 y si va a durar 35 o 55 los verdes de cada fase, pero voy a suponer que van a seguir siendo dos fases, y ese es un supuesto. Entonces los accesos siguen siendo los mismos 4, solo que ahora ya no hay giro a izquierda, miren, 0, movimiento a la izquierda, 0, desde el norte, desde el sur, 0, desde el oeste, 0, desde el este, 0. Los de la derecha siguen iguales, 12, 22, 36, 35. Los que han aumentado son los que van de frente, que van a soportar la prohibición de girar a la izquierda, ¿no? Van a soportar de su propio sentido, de su propio acceso, y los que vienen del otro lado que dan la vuelta a la manzana como un trébol. Entonces, por ejemplo, acá eran 235 antes, ahora se le suman 18 y 16, da 269. Igual acá, de frente, 444. ¿Cuántos eran antes? 376. Se les han sumado 42 y 26. Eso es en norte y sur. En el oeste, que hay dos carriles,
La añadidura es más leve porque se distribuye en dos carriles y en el igual. Acá 344, por ejemplo. ¿Cuánto era antes? 322. Soporta 13 y 9 más. Y acá el otro 324. ¿Cuánto era antes? 302. Soportan 9 y 13 más. Y acá igual en el ¿no? 503. ¿Cuánto era antes? 474. Hay 21 más y 8 más. El otro 462 era 433. Tiene 21 más y 8 más. Entonces, esta es la nueva demanda cuando estamos prohibiendo giros a la izquierda. ¿Okay? Estamos asumiendo que el FHMD no varió, sigue siendo el mismo. Entonces yo divido pues simplemente el VHMD entre el FHMD, tengo la tasa de flujo. Suponiendo que todo es con una tasa para el cuarto de hora más cargado de la hora pico, ¿no? Sale esto. Entonces giros a la izquierda son ceros. Acá los agrupo por carril, por acceso, para la intersección. Y como estamos por trabajar con grupo de carriles, me guío con estos totales, ¿no? 6, porque tengo 6 grupos de carriles. Entonces ya tenemos la demanda, la nueva demanda con los giros prohibidos. ¿Okay? ¿Qué falta? Ver la capacidad, flujo de saturación primero. Entonces está acá. Las dos fases, los 4 accesos, los 6 carriles. Tengo mis 6 grupos de carriles. Todos son de 1, porque así sale. Entonces, ¿qué ha variado? En realidad, la mayoría de factores no han cambiado, porque solo estoy atacando los giros a la izquierda. La geometría sigue siendo la misma, el ancho de carril sigue siendo 3 metros, FW sigue siendo 1, por tanto. La presencia de camión y bus sigue siendo la misma, no ha variado el FHB. La pendiente, la misma, no se ha rellenado la pista para que sea plana, sigue con 6 y 4% en subida y bajada, ¿no? ¿Y qué más? Parqueo sigue habiendo, los mismos porcentajes, no ha cambiado. Bloqueo por buses, no había paradero, no sigue habiendo. Sí, en el centro sí, punto 9. Carriles compartidos no hay, FLU 1 para todos. Flujo opuesto ya no interesa. ¿Por qué? Porque ya prohibí todos los giros a la izquierda. Entonces, como he prohibido los giros a la izquierda, ya no afecta esto. Todos estos factores son unos. Y con peatón y bicicleta tampoco. Nadie va a girar a la izquierda, entonces estos factores son unos. No va a haber conflicto porque ya nadie gira a la izquierda en carro. Nadie gira, 1. Factor FLTLF, no giro a la izquierda. Con peatón y bicicleta lo mismo. A la derecha sí, no se ha prohibido, sigue siendo los mismos factores que calculamos antes, los mismos valores. Ahora, a la derecha hay que calcular cuánto sería el efecto con el nuevo ciclo que propongamos. Porque acuérdense que el FRPB se calcula con el ciclo y el tiempo de verde que le toca a cada flujo peatonal. Y yo no sé cuánto es el nuevo ciclo. No sé cuánto, ya no es 100. Vamos a calcularlo recién. Entonces voy a poner un valor por ahora provisional, que sea 1. Después lo calculamos y actualizamos. Entonces hasta acá lo único que ha variado son estos dos, los que estén amarillo. Este va a variar, pero todavía no sé a cuánto, porque no he determinado cuánto es el nuevo ciclo. Entonces estoy suponiendo que por ahora es 1. Cuando tengamos el ciclo ya lo calculamos y actualizamos ese factor por giros a la derecha cuando hay peatón y bicicleta. Este sí se puede calcular porque no depende del ciclo. Acá no hay bicicleta, solo el peatón. Y en el caso del peatón afectaba solamente a 2, ¿no? O 4. A ver, vean el anterior. La demanda ajustada. Demanda ajustada, no, perdón. El Q mayúscula para grupo de carriles, ¿no? Miren dónde está el FRPB. Acá. Exacto. Solo afecta a 2. Porque 2 giros a la derecha se encuentran con peatones. Uno contra 80, otro contra 120. Esos dos, a estos dos hay que calcularles el nuevo factor cuando sepamos cuánto es el nuevo ciclo. Los demás sí siguen siendo 1.
Ok, entonces solamente hay que calcular dos nuevos factores de giro a la derecha. De todos estos 6, 2 hay que actualizar cuando sepamos cuánto es el ciclo. Ya. A ver, entonces hay que proponer un ciclo, pues. ¿Cómo se propone el ciclo? Ahorita no sabemos cuánto es el ciclo, cuánto es el reparto verde. Entonces voy a calcular los parámetros que me sirven para proponer un ciclo, que dice la fórmula de Webster. No sé si tengo acá la fórmula de Webster, parece que no. No, vamos a buscarlo en el PPT correspondiente para no marearnos con tanta cosa. Entonces, acá está. El ciclo de Webster dice esto. El ciclo óptimo de Webster, ¿no? Es 1.5 veces el tiempo perdido en el ciclo, más 5, eso en el numerador, y abajo 1 menos la sumatoria de Y, 1 para cada fase. Que Y es el crítico, ¿no? Razón de flujo crítico por fase. ¿Qué cosa es el Y? La razón de flujo crítico. Eso está por acá. No, antes, aquí. Acá está el Y. La demanda ajustada entre la capacidad del grupo de carril NS, ¿no? Se supone que el flujo de saturación es cuántos pueden pasar en una hora de verde por carril. Si el grupo tiene N carriles, lo multiplico por N. Pero este es suponiendo que toda la hora esté en verde. Entonces, este es el Y, ¿no? Hay que calcular el Y para cada grupo y después el crítico de cada fase. Cuando tenga eso, puedo reemplazar acá en el denominador. Me faltaría el tiempo perdido en el ciclo. El tiempo perdido en el ciclo, recuerden que es la suma de ámbar más todo rojo. Acá está. Ámbar más todo rojo para todas las fases. En este ejemplo hemos supuesto que son dos fases. O sea, hay dos transiciones. De ámbar para rojo y de nuevo de rojo, o perdón, de verde para rojo. Y ahí le toca el verde a la otra fase. Y de nuevo regresa. O sea, hay dos cambios. De rojo para verde y de verde para rojo. Entonces hay dos ámbar y dos todos rojos. El ámbar es el que te avisa que ya se te acaba el derecho de paso, ya le va a tocar al otro. Y el todo rojo es una yapa como medida de seguridad, ¿no? Para que cuando antes de que cambie se encuentre ya despejada la zona de conflicto y al que le toca verde ya entre pues tranquilo sabiendo que ya no hay estorbos, obstáculos en el área donde va a circular, ¿no? En la zona de conflicto. Okay. Entonces hay que calcular esto. Teniendo el ámbar y todo rojo, que en este caso son dos fases, hay que calcular los dos, uno para cada fase. Lo sumo, tengo el tiempo perdido en el ciclo. Con eso reemplazo acá arriba en el numerador, ya tengo 1.5 veces eso, más 5, ya tengo los Y, ya puedo suponer cuánto es el ciclo a proponer, ¿no? El ciclo óptimo de Webster, pero acuérdense que hay que verificar ciertas condiciones, ¿no? Que no sea muy pequeño, si es muy pequeño, menos de 50, sugiere que sea 50, que es el menor valor aceptable, ¿no? 35 muy chiquito, ¿no? Ni en Iquitos, que solo hay motos y mototaxis. Entonces, si es muy grande también hay que acotarlo, que no huele, porque ya salió el cálculo y lo que sale es no. Tiene que ser un número que lo que te sale de repente hay que acotarlo hasta el 75% de lo que salió. Y si sale muy pequeño puede ser hasta el 150% de lo que salió, ¿no? Y aparte hay que verificar que lo que te sale, redondearlo entero, pero que sea múltiplo de 5. Te salió 32.8, muy chiquito. 30 y lo redondeo a 35, no muy chiquito, que sea 50. Y si te sale, por ejemplo, 180 o 179, ya lo redondeo primero a múltiplo de 5, 180. Pero 180 está muy grande. Entonces, ¿qué haces? Comparas. Acá dice, mira, si no existe cola inicial, se recomienda el máximo entre el 75% del ciclo y 120. Entonces, supongamos pues ya que salió 179. Lo redondeo a múltiplo de 5 más cercano sería 180. Entonces tengo que ver si el 75% de eso o 120 es el mejor. 75% de 180 con de 135. Comparo con 120.
tomar el máximo, dice. Entonces entre 120 y 135, mejor de 135. ¿Sale grande? Sí, pero ya no es 180, ya no es tan grande, ¿no? No. En Javier Prado tal vez, pero 180 es muy grande en general. Entonces, es calcular y después validar con algunas condiciones adicionales que están en estos tres checks, ¿no? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos los Y de cada grupo y de ahí el crítico de cada fase y calcular el tiempo perdido en el ciclo. Era el ámbar más todo rojo, falta ver la fórmula del ámbar y todo rojo. Entonces, eso donde está por acá. El carro que va a cruzar tiene que atravesar un pedazo que mide W, desde que pasa la línea de detención hasta que estás al otro lado de la zona de conflicto. Eso con la geometría se mide en metros. Y el L es el tamaño del vehículo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide tu carro? Ya, pero hay porcentaje de buses, de camiones, entonces tu L barra no es pues, lo que mide un carro, sino un poquito más. Porque hay un 10% de buses, un 5% de camiones, entonces tu carro que mide 6 metros, hay que calcular con los porcentajes observados de cada tipo de vehículo para ver cuál es el L barra que sumas. Hay que atravesar W más L. ¿A qué velocidad? La velocidad que viene de este acceso. Y de este otro, si son vías distintas, cada una va a tener una velocidad. Si este es arterial, este colectora o este local. Por acá puedes ir a 40 por hora, por acá a 30. Ahora no necesariamente la velocidad máxima permitida es la velocidad observada, ¿no? Y no era pico peor. Es más lento a veces. Entonces esas velocidades con estas distancias nos sirve para calcular el tiempo que necesitas para pasar de aquí al otro lado. Ok. Entonces acá está el cálculo del ámbar y acá está el del todo rojo. El ámbar es la transición, ¿no? De verde a rojo. Entonces tiene dos componentes, T y B sobre 2, una parte de cinemática y una parte de percepción y reacción. ¿Cuánto se demora el conductor en notar que ya cambió el semáforo, va a cambiar y reaccionas? Paso, freno, freno, ok. Entonces desacelero con esta velocidad, con esta aceleración, 3.05 metros por segundo. Este es dato, es algo estándar. Y el tiempo de percepción reacción también es un segundo, ¿no? Se asume un segundo, seguramente pues, se han hecho estudios estadísticos, muestreos, y como hay que redondear enteros, se hace asumir este valor 1. El todo rojo es lo que te demoras en atravesar de un lado al otro, ¿no? W más L y a qué velocidad vienes. Aquí el tiempo que demoras en frenar es esto, ¿no? A qué velocidad vienes y con qué intensidad desaceleras, ¿no? B entre 2A. De ahí sale el tiempo necesario para el ámbar y acá el tiempo de todo rojo. Esto se trabaja también con enteros, ¿no? Hay que redondear. Generalmente pues el ámbar es 3, 4, 5 segundos cuando son calles más anchas. El todo rojo también no suele ser muy grande, 1, 2, 3 segundos, según también el tamaño de la vía, ¿no? Porque aquí el W manda, ¿no? Cuánto es el ancho de la vía. Y el tamaño de los vehículos. En zona industrial, pues los vehículos que pasan son camiones, son más anchos. Entonces el L va a ser más grande y el todo rojo va a ser más generoso. ¿Ok? Pero la velocidad de marcha es más lenta también, ¿no? Entonces el escenario va a determinar cuánto es el todo rojo y el ámbar para cada tipo de vía, en qué el cruce, en qué zona está de la ciudad, ¿no? El uso de suelo de la zona manda. Ok, entonces vamos de nuevo al Excel. Ok, vamos a calcular entonces el ciclo. Proponer un ciclo, ¿no? A ver dónde está eso. Por acá. Acá ya están los ciclos definidos. Vamos a ver dónde está el cálculo. Por acá está el TPC. Acá está. Miren, tenemos el mismo escenario. Dos fases, 4 accesos, 6 carriles. Por lo tanto, como hay 6 grupos de carriles, un carril por grupo. N es 1 para todos los grupos. Vamos a calcular el ámbar y el todo rojo.
Se supone que se calcula 1 por fase. Entonces acá está calculado así, 1 por fase. El ámbar, ¿de qué depende el ámbar? Recuerden que acabamos de ver la fórmula. El tiempo de percepción y reacción, 1 segundo. Dependía de la velocidad a la que se viene y cómo se desacelera, que este era dato, 3.05 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si la velocidad está en kilómetros por hora, aquí hay que tener cuidado, porque el tiempo de ámbar se calcula en segundos, y esto está en kilómetros por hora. Para pasarlo a de kilómetros por hora a metros por segundo hay que multiplicar por 1000, porque hay 1000 metros en un kilómetro, y la hora tiene 3600 segundos, hay que dividirlo entre 3600, es dividirlo entre 3.6, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo sería aquí? T más B sobre 2A. Jalo el valor de T, 1 más B, lo que está en esta celda, sobre 2A. Y lo divido entre 3.6 para pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo. Me sale esto, 236. Este es para la primera fase. Para la segunda, igualito, la misma fórmula. T, tiempo de percepción, reacción, más la velocidad sobre 2 veces la aceleración, y entre 3.6 para cambio de unidades, ¿no? Kilómetros por hora, metros por segundo. Listo. Si lo redondean, que van a tener aquí 2 y aquí 3. 2 segundos de ámbar para el cambio de fase del verde de la fase 1 para que después le dé verde a la fase 2. Y acá es 3 segundos cuando se le acabe el verde a la fase 2 y de nuevo le toca verde a la fase 1. Ya está el ámbar. Ahora el todo rojo. ¿De qué depende? De L y de W. Y de la velocidad, que en este caso es la misma, que ya está aquí tabulada. Entonces, como era el todo rojo, es qué distancia hay que recorrer, W más L. W más L sobre A, o sobre la velocidad, ¿no? W más L. Ahí está, W más L sobre la velocidad, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Y estos W y L están en metros. Entonces acá hay que multiplicar abajo por 3.6, ¿no? Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Sale 276 y acá sale 1.68. Redondean, este es 3 y este es 2, ¿no? Entonces acá tenemos ámbar 2, todo rojo 3. 2 más 3, 5. Acá ámbar 3, todo rojo 2, 3 y 2, 5. Ya están enteros aquí. Ahora el L barra acá es 6. Yo estoy suponiendo que un carro típico mide 6 metros. Ahora acuérdense que en norte y sur no pasa bus ni camión, por eso el L es 6. En cambio aquí sí pasa bus y camión. ¿Qué porcentaje de bus y camión era dato? 5% eran camiones. El camión equivale a 2,5 carros. Y hay 10% de buses. Y el bus equivale a 3 autos. Por eso lo multiplico por 2,5 este y por 3 el otro. Y el 85% restante son autos, que su factor es 1. Y todo lo multiplico por lo que mide el carro, que mide 6. Y ahí me sale que el L barra del convoy en el este-oeste ya no es un carro de 6 metros, porque hay bastante camión y bastante bus. Sale 7.65. Ya, de ahí todo rojo ya está. Ámbar y todo rojo 5 y 5. Total 10. Tiempo perdido en el ciclo 10. Esto tenía que calcularlo previamente para sugerir un ciclo de Webster, ¿no? Acá está el ciclo de Webster, ¿no? 1.5 veces el tiempo perdido en el ciclo, que es 10 más 5, ese era el numerador, sobre 1 menos la suma de Y críticos. ¿Dónde están los Y críticos? Acá está en la celda X13. Vamos a la celda X13. Aquí está. No, este es para después, para el escenario posterior. Entonces el X13 está aquí. ¿Está bien? X13. Los Y críticos están acá, ya los calculamos. A ver, ¿cómo se calculan? La definición era que Y era Q minúscula entre NS. Q minúscula está en el AD7. Acá, Q minúscula entre N. N es 1, un carril por grupo. Y S. Y S está acá. Este es el S.
Acuérdense que es el provisional porque estamos suponiendo un valor de 1 para el factor de giro a la derecha cuando hay peatón y bicicleta. Por ahora es eso. Y el N está jalando de la celda G7, que debe ser 1, pues, porque es un carril por cada grupo. Ahí está, 1. ¿Listo? Entonces ya tengo los I críticos, ese es 1. Los demás se calculan igual. Jala los valores de cada celda correspondiente y tienes un Y para cada grupo. Acuérdense que ya son 6 grupos de carriles, pero los críticos son 1 por fase. Estos dos están en la misma fase, norte y sur. El crítico es el mayor, máximo de estos dos. Crítico .311. Y los otros 4 grupos están en la fase 2. El crítico el mayor, el máximo de esos 4. Entonces sumo estos dos, me da este número, .851. ¿Tengo la suma de críticos? Sí. Con eso puedo calcular el ciclo de Webster, ¿no? Ahora hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si acá me salía .6 y acá .7? Lo sumo y me da 1,3, mayor que 1. Y yo tengo que restarlo de la unidad para sugerir un ciclo. Entonces ahí hay que hacer un truco, pues. Quitas el que convenga para que esto no pase de 1, porque lo vas a restar de la unidad. No ha de darte negativo el ciclo, sería absurdo. Entonces no debes tener un número mayor que 1 en la suma de críticos. ¿Y qué pasa si quitando todos me quedo con uno solo y ese también ese solito pasa de 1? Y ahí no hay cómo. Sugieres el ciclo mayor posible, pues 180 supongamos. ¿No? 180, pero lo acotas con 75% versus 120, al final 135. Trabajas con ese ciclo. ¿Ok? Entonces la idea es tener un ciclo como un valor inicial factible y a partir de ahí ver si ese es el definitivo o si hay que cambiarlo. Entonces ahora sí ya tengo los I críticos. Nos salió ¿cuánto? La suma .851, ¿no? Entonces vamos a la fórmula de Webster. Acá 1.5 veces el tiempo perdido en el ciclo, que sale de acá 10 más 5, y abajo 1 menos la suma de críticos, que era .85 y no sé cuánto. Calculas, te da esto, 134.4. Hay que redondearlo a múltiplo de 5, sí, 135, ahí está. El ciclo, si es muy alto, lo comparas, el 75% de esto versus 120, el máximo de eso, máximo del 75% de esto versus 120, y tomo el mayor, me da 120, entonces mi ciclo va a ser 120. Listo. Ahora, ¿qué hago? Reparto carne sin hueso a las fases. Tengo dos fases. El ciclo es 120. ¿Reparto los 120? No. El tiempo perdido es 10. Las transiciones de verde para rojo y de rojo para verde duran 10. Entonces ese es hueso. 120 es mi carne. Le quito el hueso, me queda carne sin hueso, 110. 120 menos el tiempo perdido, 110. Esto 110 es el verde efectivo. Esto es lo que se va a repartir en las dos fases, 110. Ok, entonces vamos a la tabla de arriba. 110 habría que repartirlo proporcional a esto y a esto, ¿no? ¿Para qué? Para que cada uno tenga la porción de verde proporcional al flujo que más o menos se observa. Y lo que manda el reparto de la proporción son los I críticos. Pero acuérdense que el factor de giro a la derecha no lo habíamos calculado porque no sabíamos cuánto es el ciclo. Ahora ya sé cuánto es el ciclo. 120, ¿no? 120. Y el reparto, ¿cómo es? Acá está. 120. El 120 le quitamos el tiempo perdido, que es 10. Nos queda 110, el verde total. Estos 110 hay que repartirlo. Un poco a este, otro poco a este. Miren que este es más grande que el otro. Debería tener más verde este que el otro. Y acá están los repartos ya redondeados a enteros. Miren. No tiene por qué ser múltiplo de 10, pero salió así. 40.
es el redondeo de 110 por punto 311 entre punto 851, ¿no? Ya está redondeado, sale 40. Y el otro igual, 110 por punto 54 sobre punto 851, sale 70. Entonces, 40 más 70 suman 110, sí. Y los otros 10 para que el ciclo sea 120, ¿dónde están? Son los ámbar más todo rojo. Listo, el ciclo cuadra. Entonces ya tengo el ciclo 120, ya tengo que el verde de una fase es 40, el verde de la otra es 70. No me acuerdo si cuánto era en el caso inicial, la situación actual era 100 el ciclo, 35 de verde por uno, 55 por el otro, ahora va a ser 120 el ciclo, 40 de verde por uno, 70 por el otro. Entonces con eso ya puedo calcular este factor, lo actualizamos, nos va a dar esto. En realidad son dos factores que hay que calcular, este y este, que se ven afectados cuando giran a la derecha y se encuentran con peatones cruzando. Los otros no hay que calcular porque son giros a la izquierda y los otros dos giran a la derecha, pero no hay ni un peatón cruzando. Entonces su factor es 1. ¿Dónde está eso? Acá. Norte, sur, oeste, este. Y 6 carriles, que cada uno es un grupo. Cada uno tiene un solo carril. El ciclo 120. Perdón, acá abajo. Este es para la derecha, ¿no? Miren. El FRPB, right. Este es el L. El L, acuérdense que no afecta, es 1. Podemos prohibir los giros a la izquierda. Entonces, este aquí lo vamos a actualizar. Entonces tenemos que el ciclo ahora dura 120. Lo hemos calculado con la fórmula de Webster. Los peatones que cruzan cuando un carro voltea a la derecha desde el sur se encuentra contra 120 peatones. Y en el este, cuando giras a la derecha, te encuentras con 80 peatones. Ahora el ciclo dura 120. El verde del norte y sur es 40. Entonces los peatones que van en paralelo a los flujos vehiculares de norte a sur y de sur a norte también tienen el mismo verde, 40. Y en el oeste este igual, van en paralelo con los carros, entonces tienen 70 de verde. Ok, entonces con eso se calcula el BPG. Para estos dos, porque los otros no encuentran peatones cruzando, 0, 0, 0, 0. Estos dos no van a variar. Hacen ese cálculo, tienen 360, 137. Calculan el OCC-PG, todo ya está con la fórmula. Acuérdense que esto debe ser menor que 1000. Si sale menor que 1000, que ocurre en ambos casos, se divide entre 2000. Ahí está, entre 2000. Entre 2000. Y ese es el OCC-PG, que en este caso es igual al OCC gamma, ¿no? Para el giro a la derecha había un cálculo previo, pero es como afectarlo por una multiplicación por 1, ¿no? Lo multiplico por el verde del peatón, lo divido entre el verde de la fase, que son iguales. Entonces multiplicar por 1 sale lo mismo, punto 180, punto 18, lo mismo, estos dos son iguales. Y el APBT sí hay que tener en cuenta de cuántos carriles a cuántos pasas cuando giras a la derecha. En el caso del sur, si tú giras a la derecha del sur, mira la figura, a ver, estás en el sur, acá, giras a la derecha, estos 22, pasas de un carril a dos, porque puedes escoger, te vas a este o te vas al otro. Estás pasando de 1 a 2 en el sur. Y acá están los 120 peatones. En el caso del norte giras acá, acá no hay ni un peatón, por eso este no le calculamos el factor. En el caso del oeste, estos 36 giran acá, acá no hay peatones. Acá sí, estos 35 voltean acá y se encuentran con 80 peatones cruzando. Se supone que están en verde aquí, estos peatones también en simultáneo, por eso este viene aquí y tiene que parar. Se supone que el peatón tiene preferencia. Entonces están pasando estos 80. Pero estos 35 vienen de un solo carril, porque el otro de aquí no hay giro a la derecha, pasa de 1 a 1. Acá pasa de un carril a 2, puedes escoger o acá o acá. Entonces en el sur tienes para ir de 1 a 2 y en el este de 1 a 1. Eso se refleja aquí en el APBT. ¿Cómo es el APBT? Es 1 menos el OCC gamma
y el otro es 1 menos el OCC gamma. Uno de estos es por punto 6, ¿no? Miren, 1 menos el OCC gamma, cuando pasas de 1 a 1. Y acá es cuando pasas de 1 a más de 1. Pasas de un carril a 2, porque puedes escoger. Entonces ahí es 1 menos punto 6 veces el OCC gamma. Y ya está. Estos son los valores del giro, del factor por giro a la derecha cuando hay peatón y bicicleta. Punto 892, punto 931. Se actualiza arriba. Estos que están en verde lo actualizo con estos que están en celeste. Punto 892, punto 931. Está jalando de la celda de abajo, ¿no? Lo que hemos calculado en antes y hasta acá. Entonces, estos son los factores. Este era el S provisional. Se ha actualizado esto, lo multiplico esto por esto y ya tengo el S definitivo. Este es el S definitivo. Entonces, como este es el S definitivo, acá que tenemos el Q mayúscula definitivo. Como ha variado el S, también hay que actualizar el Q mayúscula. Como era la relación entre el flujo de saturación y la capacidad, es NS por G sobre C, ¿no? El N cantidad de carriles por el S, porque te refería a un carril, pero en este caso el N es 1, ¿no? Por la razón de verde, que sería 40 sobre 110, ¿no? Ahí está. 1 por esto, por 40, por 40 sobre 120, bro, el ciclo, ¿no? Entonces sale un tercio, ¿no? Un tercio de esto. Y acá también un tercio. Que 40 es un tercio de 120. En el otro caso sale 70 sobre 120, ¿no? La proporción. Miren cualquiera de estos. 70 sobre 120 por esto. Por n, que es 1, ¿no? Y ya está. Entonces ya tengo la capacidad de cada grupo. La demanda la calculamos en antes, cuando prohibimos los giros en la tabla anterior aquí, ¿no? Con los ceros en giros izquierdos. Esos valores ya están acá. Entonces el ciclo conocido, 120, ya lo calculamos, el verde total, efectivo 110, y el verde de cada grupo 40 y 70, ¿no? Entonces ya puedo calcular el grado de saturación para la situación nueva. X, ¿cómo es el grado de saturación? Demanda sobre capacidad Q minúscula entre Q mayúscula. Ahí está, esto entre esto. 0.53, 1.04, 0.6, 0.4, 0.99, 0.63. Observen que ya bajó. La mayoría ha bajado de valor. Este todavía sigue siendo crítico, pasa de 1. Este está al borde, ¿no? Es el prediabético. Pero los otros ya están un poquito mejor, ¿no? 0.6, 0.4, 0.6, 0.5. O sea, valió la pena prohibir giro a la izquierda. A pesar que aquí todavía está crítica la cosa. Este que carril es el del norte, ¿no? O sur. Sur. Y es uno solo. Entonces, habría que ver alguna medida complementaria tal vez ahí que refuerce, pues, para bajarlo esto un poco, ¿no? De repente, pues, prohibir estacionamientos, algún otro factor que ayude a que esto se reduzca un poco. Acá solamente hemos prohibido giros y le hemos propuesto un nuevo ciclo. Una medida complementaria más y esto baja, ¿no? Entonces ya tenemos el X para cada grupo por acceso, para la intersección, y acá tenemos esto de aquí es el I crítico. A ver cómo es esto, el X de la intersección, ya. El tiempo perdido, estamos calculando el X crítico con su fórmula. Acuérdense que el X, este es el promedio ponderado, pero este es el crítico que puede empeorar, ¿no? Este tiene su fórmula, que es el ciclo sobre el tiempo de verde efectivo por la suma de Y críticos. La suma de Y críticos acá está. No, se ha actualizado esto los Y críticos también, ¿no? Como hemos actualizado con el factor de giro a la derecha, esto ha variado, ya no es 0.85 que estaba más acá, 0.85, ahora es 0.9 algo. Y con eso me sale el X crítico de la intersección así. Ahora, este es
el análisis con este parámetro, con el grado de saturación para la situación propuesta nueva, con el nuevo ciclo, con el nuevo reparto de verdes. La otra forma de evaluar esto es con las demoras para ver el nivel de servicio, pero si esto es 1, ya automáticamente se debería decir que el nivel de servicio es F, ¿no? Y sin embargo con los cálculos nos sale D, ¿no? Porque este es el crítico con su fórmula respectiva, ¿no? Este con la fórmula, o sea, esto ahorita está en este número, 0.751, el X. Pero puede empeorar este número. Entonces todavía hay que calcularlo porque ya está por debajo de 1. Entonces con las demoras vamos a calcular ahora el nivel de servicio. Demora 1, acuérdense, con fórmula. La fórmula está acá. Necesito el ciclo, la razón de verde y el grado de saturación de cada grupo. Todo está tabulado, se jala simplemente, ¿no? Miren. 0.5 veces el ciclo. ¿Cuánto es el ciclo ahora? 120, ¿no? Está jalando acá 120. Ahí está, 120. La razón de verde sería 40 sobre 120. Y el X jala de acá. El X del grupo. Reemplazas, acá compara el 1 con el X, toma el menor, reemplaza y calcula. Y tienen estos valores para cada grupo de carriles. El tipo de llegada estamos suponiendo igual al caso inicial, al de la situación actual, que son al azar. Entonces, cuando son al azar es el tipo 3, ¿no? En ese caso el RP es 1, el valor del parámetro RP es 1, el ratio de, ¿cómo se llama este valor? El ratio de pelotón, ¿no? 1. Eso lo reemplazan para calcular el factor de progresión. Este P entra acá. Y nos sale esto. Esta es la razón de verde. 40 sobre 120. Y cuando el RP es 1, acá también nos sale que esto es igual a lo que está abajo. Por eso el cociente da 1. Entonces, la demora 1 la multiplicamos por 1 porque su factor de progresión es 1. ¿Qué falta ahora? Calcular la demora 2, ¿no? Ok, entonces siguiendo con el cálculo vamos a determinar la demora 2. Acá le he quitado un índice que está errado, que era una A, ¿no? Entonces la demora 2, ¿cómo se calcula? Con los grados de saturación y la capacidad. Jalamos los X acá por la demora 2, el X correspondiente, menos 1 al cuadrado, acá el X, y dividimos entre Q, que es la capacidad, ¿no? La capacidad la está jalando de la celda AC7, ¿no? Que está un poquito más acá, aquí, ¿ya? Entonces, esa demora 2 se calcula para cada grupo. Todo está tabulado, ¿no? Esta fórmula ya la hemos explicado en el otro PPT, en el de teoría. Acuérdense que son 3 demoras. En este caso ya tenemos la 1 y la 2, el factor de progresión para castigar a la demora 1, y la demora 3 en este ejemplo va a ser 0. ¿Por qué? Porque hemos supuesto como dato que no hay cola inicial, entonces automáticamente las demoras 3 son ceros. Y ya de ahí la suma nos da esto. D1 por su factor de progresión más D2 más D3 dan estos totales en esta columna para cada grupo, ¿no? En este caso grupo de carriles. Tenemos los 6 totales. Miren pues que aquí el único que pasa de 80 es para el segundo grupo, 94.4. Acá es F. 36 por el rango en el que cae es D, 21.1, C, 15, B, 61E y 20.5 C. Este pasó raspando, ¿no? Porque hasta 20 era B. Entonces, esto es individualmente cada grupo. Calculamos para acceso ponderando con las demandas, ¿no? Estos dos son iguales porque son un solo grupo
en el acceso, entonces se copian. En cambio aquí son dos, hay que ponderar estos dos, 21 y 15, el ponderado va a estar entre estos dos, ¿no? ¿Con qué pondero? Con Q minúscula. De donde dejaron los Q minúsculas están en la fila, en la columna AD. Aquí, Q minúscula, ahí está, ¿no? Entonces, pondero con eso y lo divido entre la suma de esas dos demandas. Igual para el otro acceso, ¿no? Son dos grupos en ese acceso, se pondera, me va a dar entre 61 y 20, y queda 42 punto algo. Ahora, estos nuevos valores, ¿en qué rango caen? Este es D, este sigue siendo F, eran uno solo, entonces siguen siendo lo mismo, ¿no? Acá este promedio ya de C y B por separado pasa el grupo a B. Acá es C. Manda de acá, ¿no? Quizá porque el rango de C es un poco más amplio, ¿no? Entonces está C. Y luego para la intersección hago lo mismo. Tengo los cuatro accesos, los pondero los cuatro con las demandas de cada acceso y me da este número para la demora ponderada, ¿no? ¿De dónde jalo? De la J. A ver dónde está la J. Acá están los cuatro valores de las demandas ajustadas por acceso. Y el total está abajo, ¿no? Lo divido entre el total. Los valores de las demoras por las demandas ajustadas entre el total de la demanda. Y eso nos da 44.6, que es nivel de servicio D. Entonces, mejoró. Vamos a ver. ¿Cuánto era por grupo de carriles el nivel de servicio? F. Ahora es D. ¿Cuánto es el grado crítico de saturación? 1.013. ¿Cuánto era antes? El crítico, 1.672. Bajó. ¿Y cuánto era el grado de saturación? 0.751 con el escenario nuevo, el propuesto. ¿Cuánto era antes? ¿Dónde está? Más acá. Era 1.286. Bajó a 0.75, o sea, mejoró. Se redujo el grado de saturación y bajó el nivel de servicio de F a D. Ok, entonces se logró. Ok, entonces, ¿qué es lo que faltó comentar? El diagrama de fases, ¿no? Hemos propuesto un nuevo ciclo, lo hemos calculado, nos salió primero el ámbar, el todo rojo de ambas fases, salió 2 de ámbar, 3 de rojo en la fase 1 y 3 de ámbar y 2 de rojo en la fase 2. Y después el ciclo nos salió 120 con la fórmula Webster y el reparto salió 40-70 los verdes. Entonces eso lo representamos en este diagrama de fases. Son dos fases, fase 1, fase 2. La fase 1 el verde, 40 segundos. Y ahí se acaba el verde, empieza el ámbar, que te avisa, ya te va a tocar rojo. Ahí llega el 42, porque 2 segundos duraba este ámbar redondeando enteros. El todo rojo nos salió 3, ya estamos en 45. Entonces ahí ya puede comenzar el verde de la fase 2. Salió 70, 45 más 70, 115. Lleva hasta el 115. Luego viene el ámbar, 3 segundos nos salió el cálculo, 118, y el todo rojo salió 2, 120, cuadra, el ciclo 120. Entonces, ¿qué cosa es interesante identificar acá? El tiempo de entreverdes. ¿Qué cosa es el tiempo de entreverdes? El ámbar más todo rojo. Se acaba el verde de la fase 1, comienza el verde de la fase 2. Ese es el tiempo de entreverdes. ¿Qué cosa incluye el ámbar y el todo rojo? Igual acá. Se le acaba el verde a la fase 2, comienza el ámbar y el todo rojo. ¿Cuánto dura eso? 5 segundos. Ese es el tiempo entre verdes de la fase 2. Si le acaba el verde a la fase 2, comenzaría el verde de la fase 1, porque esto es cíclico, todo esto se repite de nuevo. Entonces ya está. Solo queda por aclarar a qué nos referimos con el concepto de todo rojo, ¿no? Todo rojo es el intervalo en el que todas las fases están en rojo en simultáneo. Entonces, estos 3 segundos de aquí están en rojo en la fase 1 y también en la fase 2. Acá también, acá son 2 segundos.
Fase uno está en rojo estos 2 segundos, fase 2 también, por eso se conoce como todo rojo, o sea, todas las fases están en rojo durante estos 3 segundos, durante estos 2 segundos, en las transiciones. Son como un tiempo adicional, una yapa, para, como medida de seguridad para despejar la pista, ¿no? La zona de conflicto queda más vacía para que al que le toca verde pueda pasar tranquilo sin encontrar obstáculos. Ok, bueno, ahí terminamos esta parte.